La productora de radio y TV Justo Sierra presenta Diálogos, foro de expresión y análisis donde se exponen los temas coyunturales de trascendencia nacional desde la perspectiva universitaria para converger en propuestas. ¡Comenzamos! Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Diálogos. Yo soy su conductora, Blanca González Vences, y hoy tenemos como invitado a la licenciatura en Comunicación del plantel San Mateo. Y hoy trataremos un tema muy particular, el cual es el cine como medio de comunicación, cultura, educación y apreciación. Y para hablar de este bonito tema tenemos de invitada a la licenciada Mirna Díaz Rincón. ¿Cómo está? Muy bien, buenos días. Y a la maestra Marta Yolanda Rodríguez. ¿Cómo está, maestra? Muy bien, gracias. Muchísimas gracias por venir. Bueno, como primera pregunta, ¿por qué considerar al cine como un medio de comunicación? Mira, pues el cine es un medio de expresión y eso es muy importante, sobre todo porque lo va a hacer a través de imágenes. Y las imágenes no solo te vas a estar revisando en esa parte de cómo serán las cosas, sino lo voy a transmitir, lo voy a ver y eso va a ayudar a que las personas todavía capten mejor todo lo que queremos estar transmitiendo día a día. En efecto, ¿Sí? Coincido con la profesora Mirna. El cine desde sus inicios en 1895 pues está considerado un medio que a través de las imágenes nos envía mensajes, y conforme ha ido evolucionando y se ha acuñado este lenguaje cinematográfico, pues ofrece distintas posibilidades de expresión, las cuales dan al espectador cinematográfico pues una multitud o una cantidad ilimitada de poder interpretar, asimilar o analizar dichos mensajes. Por eso es comunicación. Y ayuda bastante a reforzar las palabras, ¿no cree? Así es, totalmente de acuerdo. Así es, todo lo que transmite imágenes va a ayudar a que las personas puedan reflejar y puedan también asimilar muchas cosas de manera distinta. Ahora, creo que aquí hay algo importante, porque dentro de esa imagen podemos encontrar múltiples significados. En este momento quise recordar algo de la semiótica de la imagen cinematográfica y cómo, independientemente de que seamos conocedores o no de lo que es el lenguaje cinematográfico y la semiótica, hay una serie de elementos que nos estructuran dicho mensaje y que nosotros captamos en su totalidad. Sí, pero aún así hay el riesgo de que cada quien tenga su propia interpretación, ¿no? Y bueno, yo no lo vería como riesgo, sino como una posibilidad de darle un enfoque distinto desde la experiencia y nivel de conocimiento de cada espectador. Claro. Además de eso se trata la comunicación. La comunicación es que cada uno percibimos las cosas de una manera distinta. Y entonces alguien puede salir de ver una película y puede decir me gustó. Y alguien más puede decir, no, a mí no me agradó, porque todos tenemos perspectivas completamente distintas de lo que estamos viendo, y esa es la magia del cine, poder apreciar las imágenes de acuerdo a cada uno de nosotros. ¿Y cuándo dirían ustedes que el cine comenzó a considerarse como un medio de difusión cultural? ¿Cuándo dirían que comenzó a utilizarse esa herramienta? Pues mira, si regresamos nuevamente a los inicios, de alguna manera y empíricamente se empezó a registrar la realidad. Y al hacer ese registro de la realidad fue una forma de reflejar los intereses, las costumbres y los estilos de vida de esa época. Conforme fue evolucionando, pues esto se volvió más complejo. De alguna manera, si regresamos a ese año de 1910 con la Revolución Mexicana y el registro documental de ese momento histórico de la Revolución Rusa en 1917, pues tenemos mayores elementos para ver la trascendencia y el impacto cultural que ha tenido a través del tiempo hasta la época actual. Claro, como que siempre ha tendido a reflejar lo que pasa en el entorno. Exactamente. De hecho, podemos remontarnos también a la época de Hitler, donde él utilizaba para mover masas, ¿no? Y entonces ahí va retratando la realidad y vamos viendo hoy en día de cómo van siendo las cosas desde esas épocas, ¿no? Vestidos, costumbres, formas de expresarse, también la manera de cómo comían,
todo. Entonces ahí eso es cultura, es la Claro. forma de, y sobre todo como dice la maestra, empezamos a retratar de esa forma empírica, pero hoy en día nos sirve como documental y ahí empezamos a ver también el cine como cultura. Claro. Así es. Y bueno, yéndonos a algo más actual, ¿cuál ha sido la finalidad de que ustedes lo ocupen al momento de sus clases, por ejemplo? ¿Cómo le han sacado provecho? Mira, yo por ejemplo doy una clase que se Ujú. llama Recursos Humanos, ¿no? Técnicos. Y dices, Claro. bueno, ¿esto cómo lo enlazo al cine? ¿Cómo podría ser que yo pongo a ver a uno de mis alumnos una película y entonces empezamos a revisar la forma en cómo hay que poner un set? ¿Qué es lo que hay atrás del argumento? ¿Cuánto le vamos a pagar A cada al quien. actor, a cada quien? ¿En qué momento vamos a estar nosotros interactuando y vamos analizando el cine, ¿no? Vamos Claro. viendo esta película, qué presupuesto tuvo y cómo le pudieron haber sacado más cosas o no. Entonces, toda esa parte la vamos interactuando en la parte de educación. Tengo otra materia que se llama educomunicación y esa es bien importante porque la comunicación no solo es para entretenimiento, sino para transmitir cultura. En la educación es una base muy sólida de cómo transmitir conocimientos hoy en día y no solo a estudiantes universitarios, sino desde niños les vamos diciendo o les vamos dando pauta de cómo apreciar el cine. ¿Y usted qué opina? Bueno, la finalidad puede ser muy diversa, dependiendo de la asignatura que nos toque impartir y de los objetivos que se juzguen en ese momento específico. En mi caso, doy 2 materias vinculadas a cine, que es cine, cultura y comunicación y apreciación cinematográfica, donde hablamos del cine desde la perspectiva del proceso creativo, el proceso fílmico, cómo entender la estructura compleja que conforma la narrativa de una propuesta fílmica y con ello pues generar un espacio de diálogo, de reflexión y de análisis en torno a dichos mensajes. ¿Y usted cree que este impacto ha sido positivo en los alumnos, el usar esta herramienta? Definitivamente. Y yo creo que tiene que ver mucho el perfil y los objetivos y las estrategias con las que se han encaminado en este sentido. De alguna manera, en este momento, yo estoy enseñando a mis alumnos a hacer una apreciación crítica del material que ellos revisan de manera independiente. Nos vamos a la cineteca, tienen películas en carteleras que evaluar o algunas otras que revisamos en clase. Y lo interesante aquí es el fomento al pensamiento crítico, ¿no? Ver y juzgar, y juzgar con bases, con elementos. Ajá, más que nada de que vean es enseñarles a observar. Así es. Trabajar o construir una alfabetización audiovisual en los alumnos. Claro. ¿Y cómo creen que se refleja esto en la vida de los estudiantes? Pero, por ejemplo, no solo en el aspecto educativo, sino en el cultural, en todos los que mencionamos. ¿Cómo creen que se refleja en la vida de los jóvenes? Pues mira, los jóvenes tienen que aprender diversas formas de expresión. Claro y una que sí. expresión es el cine. Y de esa manera los podemos incluir a que hay cosas que ellos no conocen o que no han visto alguna vez y de esa manera los vamos acercando a esos momentos. Por ejemplo, alguien que ve, a mí me llega a la mente mucho esa película, a mí me gustó, nunca se habla, y es La Marcha de los Pingüinos, ¿no? Nunca, lo único que estás apreciando es la forma en cómo ellos van trabajando en equipo, ¿no? Y esa manera de verlo, de hacerlo, hace que pienses, que lo veas de manera distinta y eso va influyendo en la vida de cada una de las personas. Claro. Una película que a mi punto de vista es más comercial, sí se utilizan muchos efectos, pero es muy comercial, es Harry Potter. Harry Potter. Claro. Pero ¿quién no ha dicho, sabes qué? Antes de que salga el libro, lo voy a leer en inglés. Y es una forma de acercarme también a la lectura y decir, ya quiero saber qué sigue, porque ya lo vi en el cine, ya lo quiero leer. Y entonces eso va cambiando la forma o la estrategia de decir, a esto te voy a acercar. Te voy a acercar también a la lectura por medio del cine. Te voy a acercar al liderazgo por medio del cine. También hay una película que a mi gusto personal me fascina y es La Sociedad de los Poetas Muertos. Y esa hizo que cambiaran la visión completamente de ver a los profesores.
El profesor ahora es inspirador, es un guía y sobre todo se dio en un momento muy especial. Vamos a cambiar la forma de los jóvenes, ya no solo nos dicen qué hacer, también podemos tomar decisiones y eso es muy importante. Ahí de esa manera van influyendo por épocas y por posiciones la forma en cómo va a estar el cine dentro de nuestras vidas. Sí, ¿y usted? Bueno, la forma en la que ha permeado el cine en el caso de mis alumnos es que he visto ese proceso evolutivo desde los primeros hasta los últimos semestres con espectadores más críticos. De repente somos espectadores virtuales que seleccionamos cualquier tipo de propuesta fílmica comercial sin ninguna finalidad, ¿no? O reduciendo el cine a mero espectáculo o entretenimiento para abstraernos de las problemáticas que tenemos. Y en este sentido, no importa si es a lo mejor hasta una película comercial, una vez que nosotros nos exponemos a esa experiencia del Homo Filmicus, yo creo que es importante entender cuál era la intención del cineasta cuando la elaboró. Entonces, eso lo he visto y es muy, muy satisfactorio para mí. Me imagino. Y bueno, yéndonos un poquito más atrás, ¿cómo creen que era la percepción de antes usar cintas en las clases? ¿Era visto de manera negativa o de una manera así como muy polémica? ¿Cómo creen que se veía? ¿Revisar material audiovisual en clase o hablas de formatos? Pues de usarlo como un apoyo hacia la educación. ¿Creen que lo veían como mal antes? Bueno, yo creo que más bien hemos evolucionado en todo lo que es las TICs. Claro, y entonces hoy hay muchísimo más acercamiento, hay es más fácil poderles proyectar a los alumnos dentro de la misma aula una película o ir viendo al menos bloques de la misma y de esa manera hacerlos más críticos. Antes les decías, voy a ver una película y tenían que ir al cine, ¿no? Y entonces no estabas con ellos o no ibas trabajándolo en conjunto. Entonces yo creo que la evolución de todas estas herramientas tecnológicas que hoy tenemos es lo que marca la diferencia, ¿no? No es que no lo quisieras usar, es que tenía que ser de una manera dinámica completamente distinta. Como por separado, no podías guiarlos al momento de que lo estaban viendo. Así es. Claro. Aunque desde otra perspectiva, esas opciones que ahora tenemos a nuestro alcance también tienen sus desventajas, porque de alguna manera ese acceso al cine en cualquier momento, desde cualquier dispositivo, nos vuelve a veces espectadores o receptores inestables, en los que a lo mejor estamos viendo alguna cinta y la pausamos porque tenemos otros distractores, porque estamos contestando el teléfono, porque estamos comiendo. Entonces eso es parte pues de la época actual y en ese sentido pues tenemos que ir acostumbrando a nuestros alumnos a diferentes lecturas y procesos de lo que ellos están viendo. Sí, porque si no luego, bueno, pasa lo que dicen que nos vamos espectadores pero no analíticos, que nada más recibimos pero no entendemos. Así es, espectadores pasivos y de alguna manera fragmentados. Claro, como la película. Así es. ¿Y cómo enseñan a los alumnos con el cine? Por ejemplo, ¿ustedes los mandan al cine o con ellos mismos ven la película, hacen que la analicen, que hagan reportes? ¿Qué es lo que les piden? Mira, se usan varias técnicas. Una es la de reportes, y después darnos una crítica de la película que les dejamos ver, o en otros casos vamos viendo fragmentos, bueno, es lo que yo utilizo, o unas más vamos revisando o el guión o la fotografía o el audio, o sea, dependerá del tipo de materia hacia dónde los vayamos a enfocar. Por ejemplo, yo doy una materia, justo Sierra, precisamente, que es parte de la dinámica de la universidad y que apoya a los alumnos, que se llama Liderazgo y Trabajo en Equipo. Claro. Hay una película que a lo mejor alguien la ve desde una perspectiva completamente distinta porque es para niños, que se llama Cruz. Y si yo la empiezo a ver, es trabajo en equipo completamente, si yo siempre hago lo mismo, voy a obtener el mismo resultado, pero si cambio las cosas, van a ser completamente distintas. Entonces, cuando recibes
alumnos no solo de una sola carrera, sino de varias, tienes que ayudarlos a ver el enfoque. Nadie puede ver cine a la primera con cine de lo que hoy llaman arte, que bueno, hay varios puntos de vista, pero si los vas a poner a ver una película que no les llame la atención, pues no va a ser algo completamente fácil. Pero a lo mejor esta película que tiene mensaje completamente y nadie lo había podido distinguir, bueno, pues los vas haciendo que se llenen de interés, ¿no? Entonces dependerá del tipo de materia, hacia dónde y cómo los vamos a enfocar. Claro. En efecto. Cuando yo he tenido oportunidad de trabajar en los primeros semestres, mis primeros acercamientos al cine es partiendo de temáticas sociales. Hay una película que se llama El Método. Sí. En esa película, mi primer acercamiento es hablar sobre la dinámica comunicativa que establecen los personajes. Tenemos 7 candidatos postulados a una misma vacante y cómo entre ellos, dependiendo del perfil de la psicología, algunos más extrovertidos, más cohibidos, se empiezan a generar ciertos aspectos de liderazgo, que es otro tema que yo incorporo, la ética profesional, y de esa manera voy acercando a mis alumnos hasta que llegamos a un nivel en el que podemos hacer una valoración sociológica, técnica, artística, para poder conformar una visión integral del cine. Y por ejemplo, ¿qué es lo que hacen cuando alguien no entiende el mensaje? ¿Cómo lo ayudan a orientarlo? Bueno, yo parto, en el caso específico, yo parto de preguntas claves. Preguntas claves en las que genero las aportaciones a manera de lluvia de ideas en el grupo, y de esa manera pues van detonando otros aspectos que quizás pasaron desapercibidos para muchos de nosotros. Claro. Y eso enriquece la revisión y el análisis de la película. ¿Y usted? En mi caso hago debates. ¿Qué opinas? ¿Qué viste tú? Y entonces ahí nos enriquecemos de las opiniones de todo el grupo. Entonces esa es la forma o la dinámica en que cada uno va aportando su crítica a la propia película o al fragmento o al audiovisual que hayamos revisado. ¿Y podrían compartirnos, no sé, alguna experiencia de cuando les haya sucedido esta problemática? Sobre que no hayan visto algún mensaje. Ajá, que no lo hayan entendido. Que no lo hayan entendido. Igual, lo que vamos haciendo es incluirlos dentro del grupo, qué fue lo que no vieron, y de esa manera los vamos jalando para que ellos puedan proyectar y puedan darse cuenta cuál es el mensaje. Además, vámonos también, voy a reiterar que cada uno lo vemos de manera distinta. Claro. Entonces no todos vamos a percibir el mismo mensaje y de la misma forma. Entonces lo único que hacemos es incluirlos y tratar de que todos comprendan cuál es el mensaje, y cada uno hará su propia retórica de qué es lo que me deja a mí, ¿no? Bueno, yo tengo 2 experiencias recientes con distintos grupos. Una revisando el material de Metrópolis, de Fritz Lang, y otra revisando una película sueca, Lilja Forever, donde a algunos de mis alumnos les costó trabajo hacer una lectura profunda de lo que ahí se abordaba. Específicamente en el primer caso de Metrópolis lo vinculamos con una teoría de la comunicación que fue a través de la Escuela de Frankfurt y el materialismo dialéctico. Desde esta perspectiva tratamos de identificar la estructura social que se presenta ahí. Tenemos 2 grupos, unos que viven en la superficie y otros bajo esta, y cómo interrelacionan, a qué se dedican unos y a qué se dedican los otros. Entonces de esta manera voy encaminando sin tener que forzar el pensamiento crítico, y que de alguna manera se van generando aportaciones interesantes. Claro. Y ya para concluir, ¿les gustaría compartir algo sobre sus nuevos proyectos en relación al cine con sus alumnos? A finales de este semestre, en la carrera de comunicación, tenemos 2 proyectos. Uno de ellos se va a realizar el 7 y el 14 de junio, que van a ser 2 cinedebates abiertos a distintos profesores y carreras, y la idea es empezar a generar el interés y la lectura del cine más allá del mero espectáculo y entretenimiento, como ya referíamos. Y un proyecto final de 8º semestre va a ser la propuesta de un cineclub universitario que sea accesible a todas las licenciaturas de San Mateo, y proporcionar las herramientas y las bases para que distintos docentes
puedan acceder a ello y utilizarlo en sus horarios y espacios. Qué bien. Bueno, en mi caso estamos viendo una materia que es política y economía del audiovisual. Lo que están haciendo los alumnos es estar preparando audiovisuales específicas en cuestión de cómo ustedes los jóvenes ven lo que se está haciendo hoy, tanto en política, economía y sociedad por parte del gobierno. Es muy interesante ver la crítica de ustedes hacia educación o hacia la parte de igualdad o oportunidades que tienen las mujeres. Ese tipo de temas son los que estamos abordando. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y compartirnos sus interesantes opiniones respecto a este tema. Yo soy Blanca González Vences y nos vemos en una nueva emisión de su programa Diálogos. Hasta la próxima.